Alrededor del año 1675 hubo en una ciudad llamada Bedford, en Inglaterra, un predicador y también escritor que se llamaba John Bunyan, y este hombre, por predicar el Evangelio sin pedir permiso, había que hacer toda una serie de cuestiones protocolares y él no estaba muy en sintonía con lo que se predicaba en su época ni lo que estaba pasando en la congregación de su país, y comenzó a predicar el Evangelio y fue llevado preso. Fue llevado 6 meses preso, pero anteriormente a eso había estado algo así como 12 años preso. ¿Qué problema para esta persona? Podría imaginarse uno, ¿y ahora qué va a hacer este hombre que era un predicador, que su vida, su pasión era predicar, comunicar a otros el Evangelio? Nosotros podemos imaginar, se terminó todo para este hombre. Sin embargo, este hombre escribe algo así: he estado sin escribir mucho tiempo. Quizás esto, más que una prisión, sea como una oficina en la cual pueda alcanzar al mundo el mensaje de Cristo. Él tuvo una perspectiva distinta de la situación que le tocaba vivir, ¿no? Alguien se podría haber amargado porque tenía que estar preso por predicar el mensaje del Señor Jesucristo, pero él vio ese momento que iba a estar preso como una oportunidad para sentarse a escribir. Que era lo que hacía también él, escribir, pero por razones de estar predicando todo el tiempo no podía hacer. Es en esa ocasión donde él escribe el libro por el cual es conocido, que se llama El Progreso del Peregrino. Es un libro que es altamente recomendable para leerlo. Nosotros leemos la Biblia fundamentalmente, pero ese libro tiene muchas cosas que podemos aprender. La historia de Pablo, que nos relata la Escritura, en cierta forma es similar. Él está, después de su conversión, incansablemente preparándose y comenzando a compartir con otros qué es el Evangelio verdadero, qué es la gracia de Dios, de la cual cantábamos recién nosotros. A un mundo que no tiene ni idea de que exista algo parecido a la gracia. Nadie perdonaba, no existía esa forma de ver. No se concebía eso socialmente. Y aparece el Evangelio de gracia, el Evangelio que anuncia el mensaje del Señor Jesucristo, donde personas que no merecemos nada, se nos es otorgado todo por gracia. Él también en muchas ocasiones es detenido y llevado preso por predicar el Evangelio. Y es en una de esas ocasiones que escribe esta carta que estamos compartiendo, de Colosenses. Este primer puntito es para ver esto, ¿no? Cómo a todas las personas nos ocurren circunstancias difíciles en la vida, a todas. A la persona que está, si quisiéramos verlo desde algún lugar, y es una forma de decir simplemente más cerca de Dios, en realidad no es así, pero podríamos verlo así. El apóstol Pablo estaba como más cerca de Dios, podríamos de alguna forma tratar de verlo así, y sin embargo le pasaban cosas. Pero ¿qué tenía en claro este apóstol y qué debemos tener nosotros en claro? Que todo lo que nos pasa está obrando para bien. Y si no hubiera sido él detenido y llevado preso, posiblemente no tendríamos esta epístola. O sea, está obrando para bien en aquellos que son sus hijos, y no solo para bien de esa persona. Fíjense cómo es el plan de Dios. Obrar para bien de esa persona, pero también para el beneficio de toda la iglesia. Todos somos bendecidos en el obrar de Dios, ¿no? En la manera que Dios obra. Claro, en el momento Pablo podría haberse quejado, podría haber experimentado dolor. También Bunyan podría haber dicho: otra vez preso, Señor, ¿cuándo voy a hacer la obra que querés que haga? Al final nunca voy a poder realizarme, nunca voy a poder hacer. Y parte de lo que Dios quería que hiciera era escribir esto y comunicar el Evangelio de esta forma, dejar por escrito esto. Que quizás, si no pasaba esto de estar preso, él no se hubiera sentado a escribirlo, porque estaba predicando y predicando y predicando, caminando en esa época, yendo de un lugar a otro, caminando. Es muy distinta la perspectiva entonces de ver aquellas cosas que nos suceden como algo que nos detiene,
o verlo como algo que el Señor está usando porque quiere hacer algo que hoy no entiendo, pero que está obrando para bien no solo mío, sino de la congregación y de nuestros hermanos en general. El pasaje que vamos a compartir hoy es el que se encuentra en Colosenses 1, va a ser bastante extenso, es del 21 al 29, son 8 versículos que vamos a dividir en 2 partes. La primera parte es la que se encuentra desde el versículo 21 al 23. Vamos a ir a esa parte. Es la que dice así, Colosenses 1, 21 al 23. Y a vosotros también, que erais en otros tiempos extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensible delante de él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Vamos a ver 3 cositas en este pasaje. La primera es, podríamos verlo así, se está dirigiendo, nosotros sabemos, a los colosenses, que eran un pueblo en su origen gentil, es decir, que no eran judíos. Por extensión podemos tomarlo también para nosotros, en el sentido de que somos un pueblo. Recién orábamos por nuestro país, por Argentina. Argentina no es un país judío. Nosotros somos, para un judío, un gentil, así nos llamaría, así nos consideraría. Entonces está hablando este primer pasaje de quién eran los colosenses, quién eran estos a los cuales se dirige Pablo. También va a hablar, y podríamos entenderlo así, deberíamos entenderlo así, quiénes éramos nosotros antes de conocer al Señor Jesucristo. Este primer punto menciona eso, en el pasaje del versículo 21. Y vosotros también, que erais en otros tiempos, y fíjense lo que éramos en otro tiempo, sin Cristo, extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Una forma en la que podemos entender el libro de Colosenses es leyendo el libro que también escribe Pablo, que se llama Efesios. En el libro de Efesios hay muchísimos pasajes que ayudan a entender el de Colosenses. Hay un pasaje en Colosenses 2, 11 al 13, si quieren podemos buscarlo. Efesios 2, 11 al 13, que Colosenses pero era Efesios. Efesios 2, 11 al 13, que nos va a ayudar a entender el de Colosenses que estamos tratando de ver ahora. Acá le está recordando también a los efesios, otro grupo gentil. Dice Efesios 2, 11 al 13. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo, vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Extraños, entonces, debería entenderse en este mismo sentido de alejados, de lejanos de Dios. Ese es lo maravilloso del Evangelio, ¿no? Personas que por naturaleza están alejadas, que son extrañas a Dios, son llamadas hacia Él, por el sacrificio del Señor Jesucristo. También va a decir, y esto es también parte de la verdad que enseña el Evangelio, que éramos enemigos por naturaleza de Dios. Esto también lo comunica Efesios, el pedacito anterior, que se encuentra en el versículo 3 del capítulo 2 que terminamos de leer recién. Dice, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Eso éramos nosotros sin Cristo.
personas que estábamos lejanos, que éramos extraños a Dios y que éramos su enemigo. Esto va a dar por tierra en la teoría de que todas las personas seríamos buenas en nuestro origen. Nuestra naturaleza no es buena. Necesitamos un cambio de esa naturaleza. Un cambio que solo puede provenir de Dios. Ahí está el problema con la religión y con el camino que Dios propone, ¿no? La religión propone un camino por el cual yo puedo cambiarme, mejorarme, hacerme bueno, yo. Y la realidad es que nadie es bueno en sí mismo. Lo único que tenemos nosotros, podemos decirlo, lo único que tenemos de bueno nosotros en nuestra vida que es Cristo. Y Él está produciendo lo maravilloso de transformarnos a su imagen. Y Él nos ha justificado y Él nos está santificando. Había un fruto que daba naturalmente nuestro corazón. Había algo que produce naturalmente el corazón que no está con Dios, que no está en Dios. Es lo que nos dice al final del pasaje del versículo 21, ¿no? Haciendo malas obras. Lo que haría alguien si pudiera ser bueno, serían buenas obras. Pero lo escuchábamos la semana pasada, en lo que nos compartía Sebastián, ¿no? Bueno solo hay uno, y es Dios. Y nosotros no somos buenos. Esa es nuestra triste realidad. Hay solo un camino, no para convertirnos buenos nosotros, sino para unirnos al que sí es bueno, que es el camino que el Señor Jesucristo propone, que es el camino de su evangelio. El camino de morir a nosotros mismos y tomar su cruz. El camino de ser uno con Él. Podemos cambiar cualquier cosa externa. Recién orábamos por nuestro país en el sentido de que su iglesia se active, digamos, para que sea la luz y la sal que el Señor quiere que seamos. Y desearíamos nosotros poder orar y que toda la situación económica cambie y mejore y todo, pero realmente hasta que las vidas no sean cambiadas, y es un cambio de naturaleza que tiene, de lo profundo que tiene que ocurrir, por más que tengamos acá el sistema más realmente democrático o comunista o el que sea, va a ser igual. O sea, porque la naturaleza del hombre es esa. No es el sistema, la forma de organización la que tenemos que cambiar, sino las personas tenemos que cambiar. Y solo nos cambia Cristo. Entonces estamos viendo una realidad de aquellos que nosotros éramos, sin Dios, sin Cristo. Éramos extraños a Él, éramos sus enemigos, nacemos enemigos, nos volvemos amigos solo por el sacrificio del Señor Jesucristo, estando en Cristo. Y éramos, como dice el pasaje de Efesios, los destinatarios de la ira de Dios. Aquellos sobre los que merecidamente, justamente, iba a caer la ira de Dios. Pero el Señor, en su misericordia, derramó toda esa ira en su Hijo. Y Él, para aquel que pueda unirse al Señor Jesucristo, no experimentará esa ira, porque ya la sufrió el Señor Jesucristo por él. Pero aquel que no está en Cristo, lamentablemente sí. ¿Qué ha ocurrido en nosotros? ¿Quiénes son los colosenses al momento en que Pablo está comunicándose con ellos? ¿Quiénes somos nosotros ahora al momento de creer en el Señor Jesucristo? Somos aquellos que hemos sido reconciliados. Veíamos esto la otra semana anterior, que Cristo es el reconciliador, el mediador de esta relación restaurada. Dice el versículo 21, el segundo pedacito y el primer pedacito del 22. Ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte. No hay otra forma, no hay otro camino de llegar a ser reconciliados con Dios que no sea a través del Señor Jesucristo y de la obra que Él realizó. No hay otra manera de que esto pueda ser. Podemos intentarlo de la forma que ustedes quieran, de la que se ha intentado históricamente o de la que se les puede llegar a ocurrir a ustedes, pero no hay otro camino. Hay un solo camino, el Señor Jesucristo. La mención que se hace acá a la muerte parece que tuviera que ver, a la muerte física, ¿no? Tuviera que ver con refutar ciertas ideologías extrañas al Evangelio, a la verdad de Cristo, que estaba influenciando esta iglesia desde un grupo que decía que
Jesús había sido simplemente un espíritu y que no había muerto en carne. Pablo está de alguna forma con esta expresión en su cuerpo de carne diciendo que no, que el Señor Jesucristo es Dios, pero que también es hombre y que ha muerto y ha resucitado como hombre también. ¿Para qué es todo esto que el Señor ha hecho en nosotros? Decíamos que de ser extraños y de ser enemigos, ahora en Cristo nos ha reconciliado. ¿Para qué? ¿Para que llegáramos a hacer qué cosa? Es lo que nos menciona en la segunda parte del versículo 22. Para presentaros, fíjense tres cositas acá: santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Vamos a reunir las tres palabras en un concepto único: santos, sin manchas e irreprensibles. Si le preguntaran y le dijeran, póngase la mano en el corazón, hermano, dígame, ¿usted es santo? ¿Es sin mancha? ¿Es irreprensible? ¿Es irreprochable? ¿Qué me diría usted? Por Cristo. Por Cristo lo llegamos a hacer. Por Cristo. Hay una realidad cuando tratamos de entender el pensamiento de Pablo acá, de por qué está hablando en esos términos y a la iglesia a la que se está dirigiendo y a las iglesias que suele dirigirse, Corintios, pienso, como la que era más visiblemente el pecado, pero en todas había cositas para arreglar. Si uno analiza, podría decir, no, pero esta iglesia no era sin mancha, no era irreprensible, había muchas cosas cuestionables. Así también en nuestras vidas. ¿Quién podría decir, pónganme una cámara en mi casa y después analicen al fin de la semana a ver qué muy irreprensible, sin mancha y santo fui? Se ríen, bueno, lo dejamos ahí esa partecita. Pero es la realidad. ¿Cómo Pablo llama sin manchas, santos, a estas personas que, si nosotros vemos nuestra experiencia, podríamos decir, nadie es santo y sin mancha? Algo de lo que el pensamiento de Pablo, o desde donde podríamos tratar de entender, es desde esta realidad de, hay cosas que está hablando en un tiempo futuro, que van a ocurrir, y hay cosas que está hablando en un tiempo presente. Lo que va a ocurrir es que llegaremos a ser santos, sin manchas, irreprensibles, pero que ya lo estamos siendo a la vez. Al estar en Cristo ya estamos siendo santos, sin manchas, irreprensibles. ¿Sí? Pero a la vez es un proceso que Dios está realizando en nuestra vida. Esto hay una frasecita muy, creo que es atribuida a un teólogo llamado Cullmann, Oscar Cullmann, si no me equivoco era Oscar. Cullmann era seguro. Él decía, el ya es, pero todavía no. Algo que está en proceso, pero que ya es, pero que todavía no ha terminado. Ese que está haciendo es el proceso de santificación. En eso estamos. La vida cristiana está en esa tensión. En lo que se va haciendo, pero ya es. Y en el momento de la glorificación, cuando estemos unidos finalmente, después de este mundo que conocemos, no sabemos cómo será lo otro, ahí será, no sé si completo, porque ya está completo. Ya está la obra hecha en Cristo. Eso es lo difícil. Creo que lo difícil radica en que nosotros vivimos en un mundo donde hay cosas sucesivas, ¿no? Cuando hablábamos del tiempo la otra vez, lo tratábamos de entender un poquito de ahí, que para Dios no hay sucesiones, hay simultaneidad. Y por ahí para Él es más fácil verlo, sí, seguramente, para Él es mucho más fácil verlo que para nosotros. Pero en Él ya nos ve, para decirlo en términos sencillos, santo, sin mancha, irreprensible, aunque ahora en el domingo 9 de julio de 2017, nosotros si miramos en el espejo que es la palabra, todavía no vemos que seamos sin mancha, santos, irreprensibles. Pero Él ya por su Hijo nos ve así. Pero finalmente el resultado será que llegaremos a ser, nosotros también veremos eso, llegaremos a ser santos, manchos y sin mancha e irreprensibles. No habrá más pecado, eso quiere decir, en la glorificación. Ya el pecado no tendrá, ya no lo tiene en nosotros el poder, pero sin embargo muchas veces recaemos. Pero finalmente seremos librados completa, absolutamente del pecado y de sus consecuencias, cuando estemos en gloria con el Señor. Todo eso ha sido la obra de reconciliación que, vuelvo al principio, de aquellos que estaban alejados,
y que por naturaleza no buscan a Dios, ni quieren a Dios, que están en un estado de rebeldía contra Dios. A esos Dios los ha amado y los ha llamado. Y si no ha sido por la gracia de Dios, no había forma de que que estaba alejado y no queriendo a Dios, buscara de Dios. Ha sido gracia, esa es la que ha permitido que el que odia a Dios comience a desear de Dios. También nos muestra el resultado, veíamos recién el fruto de que la realidad en ese momento de nuestra vida, alejados de Dios, era no podíamos hacer ninguna obra buena, era hacer obras malas. Ahora, el fruto de la reconciliación va a ser llegar a ser santos, sin mancha, irreprensibles, que ya somos, pero que estamos siéndolo cada día, creciendo cada día en eso. Pero hay una tercera cosita que comparte este pasaje, que nos transmite este pasaje, que es cómo seguir siendo esto, cómo esta obra continúa realizándose en nuestras vidas. Es lo que habla el versículo 23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, de cual yo, Pablo, fui hecho ministro. En términos muy simples y sencillos, lo único que va a asegurar que nuestra vida siga en este estado de crecimiento en santificación va a ser permanecer en el santo Evangelio del Señor Jesucristo. Permanecer en el Evangelio es permanecer en Jesucristo. ¿Cómo nos alejamos del Evangelio? A la obra del Señor Jesucristo o a la persona del Señor Jesucristo, tal como estos grupos que estaban influenciando la iglesia para mal en ese entonces, le empezamos a añadir cosas. Es la persona del Señor Jesucristo más tener que dar tanto dinero, tener que hacer tal otra cosa, tener que circuncidarse, que era un rito judío, diría un judío, un griego decía, sí, pero aparte de eso tenés que tener tal tipo de preparación, tal cosa, de tal filosofía, adoptar tal otro tipo de pensamiento, siempre sumarle algo. Cuando en realidad lo que nos tiene que quedar claro, pero muy claros, y si no logré eso, no logré nada al transmitirles Colosenses, es que en Cristo está todo, y que está todo completo, y que somos completos en Él. Eso es el porqué de que Pablo escribe esta carta a los hermanos de Colosenses y nos escribe a nosotros. Acuérdense, en un momento de prisión, donde su obra aparentemente se está deteniendo, su obra de visitar las iglesias y de hablar cara a cara con los hermanos, pero que es un medio por el cual Dios está permitiendo que Él escriba esto para que 2000 años después nos llegue a nosotros, que atravesamos circunstancias parecidas. En Cristo estamos completos, eso es la verdad básica de Colosenses y del Evangelio. Entonces hay varios elementos que se nombran acá. Estar firmes en la fe, dice. No movernos de la esperanza del Evangelio que habéis oído. Creo que es bastante... Se podría hablar muchísimo, pero creo que es bastante claro el pasaje. Esto, hermanos, estar confiados de que la obra, de que la persona del Señor Jesucristo ya es suficiente, que no podemos nosotros ni debemos tratar de agregarle nada, ya está completo en Él. Esto eran los colosenses, aquellos a los que se les está escribiendo, también es un reflejo de quiénes éramos nosotros, de quiénes somos hoy, y cómo podemos seguir siendo esto, permaneciendo en Cristo. Pero quisiera ahora referirme a los versículos que siguen, que son los que van desde el 24 al 29, donde dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncien cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a los santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría,
a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Recién veíamos quién habían sido estos colosenses, originalmente paganos, llamados, alejados de Dios, llamados a Dios, que están siendo transformados, que Dios por Cristo los ve santos. ¿Cómo pueden permanecer siendo santos? Permaneciendo en el Evangelio, creyendo en el Señor Jesucristo, dependiendo de Cristo. Y ahora hablo de Pablo un segundito. ¿Quién era este Pablo? Ustedes lo recuerdan. Pablo era un ciudadano romano, nacido dentro de las principales tribus de Israel, o sea que era una persona que como de alcurnia, podríamos decir hoy, o de cierta importancia dentro de la religión judía. Una persona que había cumplido estrictamente toda la ley, todo lo que en ese tiempo se consideraba que un judío ortodoxo, correcto, un buen ciudadano haría. Era intachable desde ahí. Ese era Pablo. ¿Cómo obraba? ¿Qué hacía por el celo que él tenía por las tradiciones y por la ley? Perseguía la iglesia. Comenzó a surgir un movimiento que fue conocido en ese momento como los del camino, después fue llamado cristianos. Y él tenía miedo de que eso corrompiera a sus hermanos judíos y los alejara también de esto. Algo que pasaba con los fariseos era que tenían un fuerte sentido de la nacionalidad y vieron amenazado eso. Si hay un grupo, una secta que está surgiendo acá y trastoca las tradiciones, las mueve, las modifica, y aparece Jesús, que para él era otro Dios a la par de Dios en el que hemos creído siempre, todo nuestro país se puede derrumbar. Hay un peligro en eso. Un país que por otro lado está siendo gobernado por los romanos en ese momento de la historia. ¿Qué hace Pablo? ¿Cuál es la reacción de Pablo? Bueno, combatamos a esta secta porque puede ser nociva para el judaísmo, salgamos por las casas, es lo que nos cuenta Hechos 8:3, que él entraba a las casas, se llevaba por la fuerza a hombres, mujeres, al que fuera, que perteneciera a la fe de Cristo, lo arrastraba de como sea, y lo llevaban a las sinagogas para torturarlos, golpearlos, etc. Su odio era tan grande que, por ejemplo, dice esto en Hechos 9:1-2, refiriéndose a Pablo, ¿no? Que en ese momento era Saulo. Entre tanto, Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote. Fíjense lo que hace. Y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, para que, si encontraba algunos seguidores del camino, que así como se llamaba el cristianismo en ese momento, hombres o mujeres, los pudiera llevar presos a Jerusalén. Su odio era tal, y su celo era tal por las tradiciones judías, que quería no solo perseguirlos dentro de los límites de Jerusalén, sino irse un poco más allá y comenzar a exterminar a todo el que no fuera judío en serio, digamos. Pero le pasó algo tremendo. En ese camino que él va a Damasco, tiene un encuentro transformador con el Señor Jesucristo. Y es un Pablo antes a eso, tal como fue la vida de los gentiles estos, donde no hay diferencia entre judíos y gentiles, va a decir después. Todos estamos alejados de Dios si no estamos caminando con Dios, y no hemos entrado por la puerta que es el Señor Jesucristo, ¿no? Todos estamos alejados de Él si no entramos por esa única puerta. Y en esto es lo que yo me quisiera centrar. Fíjense la expresión con la cual Pablo va a comenzar esta segunda parte de lo que quiero contarles y hablarles hoy. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Pablo había sido un tipo sumamente importante, muy importante. Muy importante dentro de su sociedad, dentro de su religión. Pero, ¿quién es Pablo ahora al momento de escribir esta carta? ¿Quién es Pablo? ¿Quién es el que está escribiendo esta carta a los Colosenses? Es un preso que ha perdido el respeto que tuvo dentro de su religión, de ser casi alguien aliado del sumo sacerdote, de estar cerquita de los líderes de ahí, de su religión, de ser el tipo como más respetado, más valorado dentro de ese mundo. Ha perdido todo eso. Ahora es totalmente rechazado y perseguido por ese grupo.
Son los otros los que ahora le están haciendo lo que él decía a los cristianos. Pablo es él es el perseguido ahora. Pablo es el que, si lo vemos con ojos humanos, ha perdido mucho, ha perdido todo lo que había logrado a lo largo de su vida, todo lo que había estado construyendo, todo el prestigio, el buen nombre que había estado persiguiendo y construyendo, lo ha perdido por causa del Señor Jesucristo. Él va a decir en Filipenses 3, 4 al 14, es un poquito extenso, ahí donde se lo hago más breve. Da toda una descripción de quién es Él, de cómo Él ha cumplido con todos los requisitos del pueblo judío, pero todas estas cosas, va a decir Él, hebreo de hebreo, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, etc. Todas estas cosas que eran, pero cuántas cosas para mí eran ganancias, dice Él, o sea, de las cuales obtenía un beneficio, de las cuales las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que ya lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido, tomado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esto está escrito en una epístola que es paralela a Colosenses, la que nos ayuda a entender un poquito más Colosenses, y Efesios lo entenderíamos desde Colosenses. Se iluminan la una a la otra. Va a usar la imagen del corredor que da hasta su último esfuerzo, hasta que no le queda una gota de fuerza por alcanzar esa meta. Es tan valiosa esa meta que tiene que darlo todo. Darlo todo. No quiere decir esto, y estamos hablando de dos cosas diferentes en este sentido, miren. No es que Pablo pueda hacer algo para salvarse. No es que Pablo dé todo su esfuerzo y logre salvarse de esa manera. Él ya es salvo. ¿En qué tiene que dar todo su esfuerzo? ¿En qué tiene que hacer todo lo posible? En comunicar esta verdad a otros. En eso sí tiene que hacer todo su esfuerzo. Ahí sí tenemos que esforzarnos. Otros necesitan escuchar esta verdad. Y Pablo va a decir, y es algo que ha sido un poquito controversial en la historia del entendimiento de este pasaje, es ese pasajecito que se encuentra ahí al principio: y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo. No es que sería contradictorio en una carta donde habla de la suficiencia de la obra de Cristo, decir, no, pero yo todavía estoy sufriendo para cumplir lo que falta de los sufrimientos de Cristo. No se está refiriendo a los sufrimientos de la cruz ahí. En lo que el Señor Jesucristo se entregó sustitutivamente por nosotros en la cruz, no le podemos agregar nada. Es la obra de Él, única, irrepetible, y nadie más va a poder nuevamente volver a hacer esa obra por más que quisiera, por más que se dispusiera a entregarme yo por Matías. No podría, no tiene ningún valor mi entrega para salvarlo a Él en la eternidad. No tiene ningún valor. No lo voy a poder lograr. Pero sí, lo que está hablando Pablo es que aunque me cueste estar en la cárcel, aunque haya perdido este buen nombre, aunque me pase lo que me pase, es necesario que yo cumpla aquello para lo cual fui llamado. Él se nombra ministro o servidor, sería otra forma de traducirlo, del Señor Jesucristo. ¿Cómo sirvo al Señor Jesucristo? ¿Cuál es uno de sus mandatos principales que Él nos deja
para como iglesia servir? Les pregunto. Él mismo lo dice acá al final. Él dice que anuncia al Señor Jesucristo, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, por lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Él no se atribuye a sí mismo el logro de comunicar a otros el Evangelio, a pesar de todo y con hasta la agonía sería la expresión, ¿no? El término que se utiliza ahí tiene que ver con esto, con una lucha tan intensa donde gasto hasta lo último que me queda de fuerza por hacerlo. Él no se atribuye ni aún a sí mismo eso, dice la potencia de Dios, es la fuerza que Dios pone en mí para hacerlo. No soy yo siquiera haciendo eso, es Él que lo hace en mí. Eso es la iglesia, hermano. Hombres, mujeres, cumpliendo la obra, completando no la obra de expiación, sino la obra de comunicar al resto de las personas que todavía no han escuchado el Evangelio. ¿Quién es el Señor Jesucristo? ¿Qué ha hecho por ellos? ¿Cuál es la realidad? Estaban alejados de Él, como nosotros lo estábamos. ¿Qué pueden llegar a ser en Cristo? Personas que sean reconciliadas con el Padre. La primera forma de relación que tiene que estar sana para que todas las demás estén sanas. ¿Y cómo podemos permanecer en eso? Permaneciendo en Cristo, permaneciendo fieles al Evangelio. ¿Qué ineludiblemente contiene el Evangelio también? La necesidad de que aquellos que están siendo parte de esa iglesia comuniquen esta verdad a otros. Vuelvo acá porque me desvío un poquito. Fíjense en el versículo 24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Creo que queda claro, ¿no? Es el cumplimiento del mandato de Mateo 28, a lo que se está refiriendo como una entrega sacrificial de su tiempo, de su vida, de su cuerpo, para anunciar el Evangelio. De eso es lo que estaría hablando ahí en ese sentido. Bueno, Pablo es también alguien que había sido encontrado por Cristo y hecho su ministro. Esto es el versículo 25. De la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Dios rescata a Pablo, no solo por Pablo, sino pensando en el beneficio que iba a dar a su iglesia. Fuimos enormemente bendecidos en la vida de Pablo. En el que el Señor haya rescatado a Pablo, hemos sido enormemente bendecidos. Y la iglesia ha sido enormemente bendecida en que cada uno de ustedes haya sido reconciliado con Dios. Aunque no lo podamos ver, lo que el Señor nos llamó a hacer a cada uno de nosotros dentro de su cuerpo es importante, es sumamente importante. Quizás no lo vamos a hacer, no vamos a escribir una carta como usó la vida de Pablo para escribir, no va a ser la Biblia lo que nosotros escribamos. Ya no se puede agregar más nada a la Biblia. O sea, eso es sumamente importante. Pero indudablemente lo que el Señor nos llamó a hacer es importante. Y lo que cada uno va a poder hacer dentro del cuerpo del Señor Jesucristo es un llamado único en cierta manera. Cada uno, Dios le ha dado algo para compartir el resto y para completar al cuerpo del Señor Jesucristo. En el versículo 26 dice: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. El privilegio que Pablo tiene es que el Señor se ha revelado a su vida y ahora Él puede comunicar esta revelación a los demás. Y ese es el privilegio que también tenemos como iglesia. Poder comunicar esto que ha estado oculto por miles de años. En otras edades no era visible el Evangelio como es ahora. Nosotros lo tenemos ahí. Es compartirlo con otro, con aquel que no lo tiene. En el versículo 27 va a decir: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria.
Pablo ahora era alguien que anunciaba el Evangelio a los gentiles, a esos que él despreciaba desde su judaísmo. Para él una persona o un prójimo era otro fariseo, ni siquiera otro judío, otro fariseo, otro que creyera como él. Ahora él no solo ha sido llamado a predicar a algunos judíos que no eran fariseos, sino a aquellos que él ni siquiera se hubiera puesto a hablar. Ese ha sido el cambio radical que ha hecho el Evangelio en su vida, el Señor Jesucristo en su vida. Está haciendo ese tipo de cambio en nuestras vidas, porque eso es la obra del Evangelio. Poder comunicar este Evangelio a una persona que en otro tiempo ni siquiera nos hubiéramos puesto a tratar de escucharlas, porque la vemos muy diferente a la vida. El Evangelio transforma nuestra vida para que nuestras relaciones también sean transformadas. Ya no podemos ver con negatividad, rechazo, aunque hay actitudes de las personas sin Cristo totalmente, por eso, al estar sin Cristo, no hay forma de que sean sanas primeramente, pero hay algunas que son más dañinas todavía, más dañinas que otras. Quisiera decir esto, es lo que intento decir. Que aún esas personas que podrían ser juzgadas judicialmente y que tendrían que estar presas quizás por los daños que han hecho otras personas, aún para esas personas es el Evangelio. El Evangelio es para absolutamente toda persona. O sea, hay cientos de testimonios, cientos de testimonios de personas que han compartido el Evangelio aún con aquel que en un accidente o quizás premeditadamente y con toda la intención han matado a un ser querido de ellos. ¿Qué guardamos para con esa persona? Cualquier persona naturalmente guardaría odio y un deseo de venganza y que Dios haga justicia ahora, ya, y que lo aplaste con el poder de su ira. Sin embargo, si Dios hubiera obrado así con nosotros, ya nosotros hubiéramos desaparecido de esta tierra hace muchísimos años. Sin embargo, Dios no ha obrado así con nosotros. Ha dado a su Hijo para nosotros que estábamos alejados y que éramos sus enemigos. ¿Cómo comunicamos el Evangelio a nuestros enemigos? Ese es un desafío. ¿Cómo comunicamos el Evangelio a aquellos que no nosotros los tenemos como enemigos, pero quizás ellos sí nos tienen como enemigos a nosotros? ¿Cómo le comunicamos a ellos? En la vida de Pablo fue un cambio radical. Lo transformó. Y ahora aquellos que en otra época él habría tenido como enemigos, porque dado que no eran judíos y que habían adorado a dioses extraños, ahora está escribiendo una carta con mucho amor y está diciéndoles que ya no hay diferencia, va a decir más adelante también, y en otras cartas, ¿no?, entre judíos y gentiles. Ahora ante Dios somos todos iguales, todos iguales. Él va a decir en el versículo 28 que para lograr esto, esta misión para la cual él fue llamado, rescatado, dice que él va a anunciar, amonestar y enseñar. En otras palabras, va a ser discípulos. Él está cumpliendo lo que Mateo 28 dice. Él está haciendo todo el tiempo eso. Y vemos en el libro de Hechos que aún dentro de la cárcel, con aquellos que posiblemente hace unas horas le habían pegado un par de latigazos, está compartiendo después el Evangelio. ¿A quién no lo desarma esto, digamos, en el sentido de cuánto me falta, Señor? ¿Cuánto me falta, Señor? Vuelvo al tesoro escondido que ha descubierto Pablo, por el cual ahora no le importa gozarse en sus prisiones. Las circunstancias no son el asunto importante. Alguien ha dicho con muchísimo acierto que, a ver, lo tengo acá escrito y no quiero cambiarlo nada porque es simple, pero no lo quiero cambiar. A ver si me dan un segundo, lo puedo encontrar. Con respecto al hombre, ¿no? El corazón del problema es el problema del corazón.
El corazón del problema es el problema del corazón, ha dicho alguien. Cuando nuestro corazón está en relación con Dios, cuando ha sido esa relación primera, sana, y estamos en este proceso del cual hablábamos de santificación, creciendo, permanecemos en el Evangelio, por eso sigue desarrollándose este proceso de crecimiento en semejanza a nuestro Señor Jesucristo. Hay gozo aún en las cadenas, porque mi visión está puesta, el Señor permitió que yo esté acá. O sea, la prisión de esa época, lo hemos dicho un montón de veces, pero era pasar hambre, pasar frío, humedad, azotes, el olvido de los demás, porque si alguien se acercaba a decir, vengo a visitar a Pablo, no en todas las cárceles, pero hubo épocas en las que también esos podían llegar a sufrir algún tipo de daño. No es este el caso, pero hubo otros momentos de la historia donde sí. El tesoro que Pablo ha descubierto es este, el mismo que el Señor Jesucristo anunció en dos parabolitas cortitas que están en Mateo 13. Dice en uno, además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Y refiere una a continuación y dice, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado unas perlas preciosas, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. En los dos casos, son personas que por obtener esto, que para ellos se convierte en lo más valioso, lo dejan todo, lo cambian todo eso por esto. Esa es una ilustración de la vida de Pablo. Él está diciendo, tenía este buen nombre entre los judíos, era como una persona muy respetada y eminente, lo dejé todo, lo perdí todo eso. Tenía posesiones, Pablo en este momento está preso, no tiene absolutamente ni para comer. Depende de la buena voluntad de algunos hermanos que de vez en cuando le llevan pan o alguna cosa para comer. Va a decir en alguna ocasión, sé lo que es pasar hambre, sé lo que es pasar frío, sé lo que es pasar desnudez. En todas esas circunstancias, ¿cuál es la respuesta? Todo lo puedo en Cristo. Veámoslo al revés a eso. ¿Por qué todo lo puedo en Cristo? Porque Cristo completa mi vida de una forma tan grande que todas las otras cosas sí son necesarias para mi mantenimiento físico, pero no son el centro de mi vida. Cristo se ha convertido en el centro de mi vida y Él es mi todo, realmente, no como una forma ya dicha, como una expresión así que se dice en una canción cualquiera, sos mi todo, sos mi todo. No, realmente sos mi todo. ¿Cuándo yo sé que Él es mi todo? Cuando aún me puedo gozar en las cadenas porque tengo a Cristo. Y todo lo que pueda llegar a perder eventualmente por hacerme cristiano, porque Él me ha llamado a ser cristiano, no lo tenga como pérdida, sino como Cristo, como basura. Escuchaba yo hace poquito el testimonio de una hermana que se convirtió, y ella era una prestigiosa intelectual dentro de una universidad muy importante de Estados Unidos, y ella fue como aquel testimonio que le ocurre a aquel que quería filmar la película de Wallace, ¿no? Que quería filmar la película de Ben-Hur, que escribió el libro Ben-Hur, perdón. Escribe el libro Ben-Hur y se pone a estudiar la Biblia para tratar de a ver cuántos errores tiene la Biblia, ¿no? Resultado, dice, no, la Biblia es verdad y termina creyendo en el Señor Jesucristo, o el Señor Jesucristo le da la fe para que crea, como quieran verlo ahí, pero es la obra de Dios en su vida. También esta persona, esta intelectual que se llama, ¿cómo se llamaba? ¿Rosalia o Rosaría, Vero? Rosalia. Bueno, Rosalia Butterfield. Así. Ella está haciendo una investigación para destruir la Biblia prácticamente, es lo que se propone. Es un estudio de varios años donde ella quiere hablar de todas las imposibilidades que tiene la Biblia y quiere... Es algo así como doctora o licenciada en letras y quiere hacer un libro donde desmitifique la Biblia, donde la destruya. Se contacta escribe eventualmente en un
periódico, hace artículos y todo ese tipo de cosas. Y un pastor, bueno, primeramente tenemos que decirlo también, la respuesta de los cristianos no fue desde el amor, de la gracia, no fue para evangelizar al enemigo, o a aquel que se declara enemigo nuestro, que es como un tema que tendríamos que tener muy en cuenta nosotros, ¿no? Pero la respuesta de los cristianos cuando leyeron esos artículos fue llamar al diario, hacer pancartas, hacer todo, pero con mucho odio. El odio no evangelizó, no evangeliza y no va a evangelizar nunca a nadie. Nunca. Excepto por un pastor que le invitó a comer. ¿Sí? Y comenzaron a tener un trato y no le quiso predicar, ni lavarle la cabeza, ni ninguna cosa como ella se podría haber imaginado. Comenzó de una forma práctica, sencilla, vivencial, a compartir qué es la gracia y el amor de Dios. Luego de 3 años ella asistió a una congregación, pero en ese periodo ya se había leído como 14 veces la Biblia. En principio para destruirla, pero después el mensaje comenzó a ser atrapante. Y comenzó a haber huecos en su vida y respuestas en la Biblia para esos huecos, para esos espacios vacíos. Y la respuesta era el Señor Jesucristo. Y secretamente como que empieza a querer, pero todavía está en la postura de que no, porque ¿qué va a significar para mí que yo, una persona que estoy hablando en contra del cristianismo, ¿no? Y que tengo mi club de fans que me siguen justamente porque hablo en contra del cristianismo, que tengo el prestigio que tengo en esta universidad porque lo construí a base de escribir artículos en contra del cristianismo? Bueno, se lo va muy corto, se convierte esta persona. ¿Qué le significó a ella? El rechazo absolutamente de todas las personas que conocía, de todo su círculo en el cual se movía. Fue tildada de loca, de lo peor, de lo peor. Fue la traidora más grande a la causa, digamos, anticristiana. ¿Puede significarnos eso seguir a Cristo? Seguramente que sí. ¿Cuánto están dispuestos ustedes a padecerlo aún por Cristo? Los que hicieron historia, vamos a decirlo así, estuvieron dispuestos. Pablo estuvo dispuesto. ¿Pero por qué? Porque la perla de gran precio que está delante nuestro, que es el Señor Jesucristo, vale más que todo lo otro. Y no tengo ningún problema en dejar todo esto y dejarlo, a esto que la gente mataría por tener esta fama, este prestigio, este honor, este reconocimiento. Al lado de Cristo, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? No me alcanza. Es hermoso el obrar del Evangelio en las vidas, el obrar del Señor Jesucristo en las vidas. Que esto sirva para ver si está trabajando el Evangelio en nuestras vidas, si está produciendo este tipo de cambios, porque este es el tipo de cambio que produce el Evangelio en las vidas. Centrar a Cristo, ponerlo a Él en primer lugar. Y todas las demás cosas, aun aquellas que aparentemente, momentáneamente, desde nuestra perspectiva puedan ser algo que nos está frenando, atrasando, no permitiendo que cumplamos aquello que creemos que estamos llamados a hacer. No sea que Dios esté usando eso para hacer algo que Él quiere hacer en nosotros y que nosotros de otra forma no haríamos. Les vuelvo a decir, John Bunyan, Pablo, son ejemplos de eso. ¿Cuánto te necesitamos, Señor? ¿Cuánto quisiéramos conocerte cada día más, Señor, dándote el valor inimaginable que tenés, Padre Santo? En las narraciones que vos hiciste para que tus discípulos y para que la gente que escuchaba pudiera tener una pequeña idea de lo valioso que eres, usaste la idea de una perla, Señor, algo que era sumamente valioso. Pero luego de ver que vos sos, Señor, el Creador, la imagen que hace visible a Dios que no es visible, que sos eterno, Padre Santo, que sos
increíblemente inimaginable, Señor. No podemos siquiera compararte a una perla, ni a nada que pueda tener valor en este mundo. Como Pablo, Señor, y no es que la fama sea mala, ni que el reconocimiento sea malo en sí, Señor, pero no son cosas que puedan ser comparadas con vos, ninguna de ellas, Señor. Nada es comparable a vos, Señor. Y nada puede llenar nuestra vida, porque el único que nos completa y en el cual estamos completos, Señor, es en vos. Gracias por la obra que también es suficiente para salvarlos y a la cual no tenemos que agregarle nada, Señor. Simplemente confiar en que ya es perfecta y está hecha por nosotros, Señor. Gracias porque éramos extraños, pero nos has conocido, Señor. Nos has llamado ahora hijos tuyos, Padre Santo. Gracias porque de ser tus enemigos, de ser abiertamente tus enemigos, Señor, nos has reconciliado por la cruz, Padre Santo. Gracias porque hoy podemos llamarte Padre. Gracias porque hoy podemos gozarnos, Señor, y ver la transformación que estás realizando en nuestras vidas, Señor. Hoy queremos ver esto. ¿Cómo podemos transmitir de una forma viva, Señor, tu evangelio a aquellos que dicen ser nuestros enemigos, Padre? Ayúdanos, Señor. Este es un desafío fuerte que tenemos que enfrentar, afrontar, asumir, Señor. Tu evangelio es para todos, Señor. Una prueba de ello es que hemos sido alcanzados nosotros, Señor. Que no somos mejores que nadie. Es sin embargo tu gracia, Padre. Una y otra vez, Señor. Aun cuando no cumplimos ese tercer punto que vimos, Señor, de permanecer todo lo fielmente que debiéramos, Señor. Danos luz. Danos, Señor, una completa claridad de qué elemento es propio de tu evangelio y cuál no, Señor. Y ayúdanos a alejarnos, por tu gracia también, por tu enorme misericordia, de todo lo que impide, Señor, nuestro crecimiento, nuestro desarrollo, nuestro proceso de santificación, Señor. Gracias, Jesús, queremos darte por tu palabra, por todos los ejemplos que pudimos hoy compartir, Señor. Señor, que también nuestras vidas puedan ser ejemplos de la transformación de tu evangelio, Jesús. Gracias, Señor. Gracias te damos.